Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a este video en el cual voy a hablar sobre la ley del nombre de la persona natural. Pero para empezar el análisis a esta ley, debo de expresar que según la Constitución de la República de El Salvador, en su artículo 36, inciso tercero, nos expresa que toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique, ya que este es un derecho inherente a la persona humana. En la ley del nombre de la persona natural no encontramos un concepto de nombre bien determinado. En el artículo 1, por ejemplo, encontramos que el legislador considera que con el nombre debe de individualizarse e identificarse una persona. En el artículo 3 nos establece cuáles son los elementos del nombre propio y apellido. En el artículo 6 aparece que para el legislador o el aplicador de la ley se deberá entender por nombre que es la suma de sus elementos, nombre propio y apellido. Tampoco el legislador definió lo que era el nombre propio, pero habla de cómo estará formado y cómo se asignará. Ello se detalla en el artículo 7 y siguientes de la ley, y más o menos dice que estará formado por una o dos palabras como máximo, y estos pueden sumar cualquiera de las partículas de y del, y otras semejantes en concordancia con lo establecido en el artículo 3 de la misma ley. Con relación al apellido, tampoco la ley define lo que es, pero menciona cómo se adquiere y se integra, y dice que está compuesto por dos palabras como máximo. Según el Diccionario Jurídico Elemental del Dr. Guillermo Caballenas de Torres, nombre es la palabra o vocablo que se apropia o se da a una persona o cosa, a fin de diferenciarlas y distinguirlas de los demás. Fama, nombradía, celebridad, reputación, crédito o apodo. Según Manuel Osorio, para él el nombre es la palabra que se apropia o se da a los objetos y sus cualidades, para hacerlos conocer y distinguirlos de los otros. Para el doctor Roberto Romero Carrillo, en su libro del Derecho del Nombre es un signo distintivo que convencionalmente le atribuimos a cada cosa, que se hace posible la vida en relación. Este sirve referido a las personas para distinguir de un hombre a una mujer determinado, de los demás hombres y de las demás mujeres. Ahora les voy a hablar sobre la historia de la regulación jurídica del nombre en El Salvador. La historia de la regulación jurídica del nombre de la persona en El Salvador no comienza con una disposición constitucional, tal vez porque todos hemos gozado de un nombre para identificarnos. No nos hemos enterado de ella, y aunque antes de 1990 no haya habido una ley que nos regule todo lo relacionado con el nombre, hay tratados internacionales al respecto, y han existido disposiciones en los diferentes ordenamientos que se refiere a él, aunque lo aborden como un requisito para identificar a una persona, y no lo definan como una institución tratándolo exclusivamente. No es sino hasta 1983 que el legislador constitucional menciona en la ley primaria de derecho a tener un nombre. No lo hizo antes porque es un derecho que no necesita mención, que nace con la persona misma y que es necesidad que se debe y se ha cumplido siempre desde que sale del vientre materno de la persona para referirse a este nuevo ser. Y pasando a lo acerca de los convenios internacionales, ha ratificado El Salvador, y de acuerdo al artículo 144 de la Constitución de la República, son ley vigente. En lo que el nombre respecta, tenemos los que son los siguientes. Primero, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 24 expresa
Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Segundo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en su artículo 18 dice que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentaria la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres, supuestos y si fuera necesario. Tercero, Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Dice que los estados partes adoptarán todas medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y en particular asegurará en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación. Como hemos visto con las citas hechas anteriormente de los tratados suscritos por El Salvador, el nombre ya lo teníamos como un derecho en nuestra legislación. Partes conformantes del nombre en la legislación salvadoreña. Concepto de nombre propio. En nuestra legislación no existe un concepto, solo manifiesta que es uno de los elementos del nombre y está integrado por dos palabras como máximo, según el artículo 7 de la Ley del Nombre de la Persona Natural. El nombre propio, prenombre para Manuel Bayet, dice que no es propio porque no le pertenece a alguien en exclusividad, pues cualquier persona puede usar el mismo, si es que lo adquiere según la ley, y tal vez sí lo podemos decir, pero puede ser usado o es aprobado para llamar a otra persona con esto. Sin embargo, también esto es cuestionable, pues a los animales también se les denomina con ellos. Según la formación en los artículos 3 y 7 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, en nuestra legislación el nombre propio está formado por una o dos palabras como máximo. En el artículo 3 de la Ley del Nombre de la Persona Natural establece que el número de 2 no aumenta al incurrir entre esas dos palabras de partícula, de, del, de la u otra semejante. Por ejemplo, se podrá asignar el nombre propio, como por ejemplo María del Rosario, María de la Virgen o María de Fátima, etc. Los tipos de nombres propios. La Ley del Nombre de la Persona Natural hace mención de ciertos tipos de nombres propios que pueden ser sinónimos, en el afán de aclarar o de ampliar la explicación de lo que el legislador quiso dar a entender en cuanto a los que pueden usar y a los prohibidos para ellos. Todos estos son extravagantes, ridículos, impropios, lesivos a la dignidad humana o de que no son de uso común, extranjeros en relación al castellano, y podríamos decir que hay nombres masculinos y femeninos atendiendo al sexo en el cual es asignado. Cuando se conoce su filiación, artículo 8, 9 y 10 de la Ley del Nombre de la Persona Natural. En el artículo 8 de la ley mencionada, cuyo título es Asignación para hijo de matrimonio, estipula primeramente que es un derecho y un deber, que el nominar corresponde al padre y a la madre, y a falta de uno de estos, el otro hará la asignación. A falta de los anteriores, nominarán los hermanos, abuelos o tíos del nacido, en este orden de preferencia. Según el Código de Familia, habla que estas personas y situaciones en los artículos 143 y 159, y en el artículo 190 nos habla del plazo para inscribir a un recién nacido en el registro
en el registro del estado familiar, que es 15 días útiles a partir de la fecha del nacimiento. En el artículo 9 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, con título Asignación para hijo que no proceda de matrimonio, estipula que es un derecho y una obligación de asignación de nombre, que corresponde a la madre y a falta de esta, a los parientes de que a ella pertenezcan. En el artículo 8 de este mismo cuerpo legal, hermanos, abuelos o tíos del nacido en el mismo orden de preferencia, pero si el padre los reconoce como hijos suyos, el derecho le corresponde a este y a la madre. En el artículo 10 de la ley, en el comento cuyo título es la asignación por el Procurador General de la República, nos dice que a falta de todas las personas mencionadas, padre, madre, hermanos, abuelos y tíos, en el artículo 8 y 9, le corresponderá al Procurador General de la República o a su delegado o representante hacer la nominación. Estos casos más que todo se da cuando el niño, pongamos un ejemplo, lo abandonan, digamos, en un basurero, no tiene nadie por quien, no se puede decir, no tiene padres ni madres, ningún familiar que lo reclame, entonces queda a disposición del Procurador General de la República nombrar a este niño. Cambio de nombre propio por rechazo, artículo 11 y 12 de la Ley del Nombre de la Persona Natural. Los nombres de nuestra legislación contemplan como no asignables, están mencionados en el artículo 11 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, y son los lesivos a la dignidad humana, impropios de personas, equívocos respecto del sexo, salvo este último caso, cuando tal nombre esté precedido de otro determinante del sexo. Todos estos son o pueden ser rechazados por el funcionario encargado del registro familiar o del registro civil, en el caso que se quiera ser asignado al nacido. Procedimiento. Si el nombre está dentro de los enunciados del artículo 11 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, el encargado del registro familiar, a partir de la entrada en vigencia del Código de Familia o del Civil, lo pondrá en conocimiento del solicitante para que elija otro. Si éste insistiere en el que se ha propuesto, el funcionario lo pondrá inmediatamente en el conocimiento del alcalde municipal o del que haga sus veces, para que esté de acuerdo con el solicitante que asigne el nombre propio al nacido. El alcalde municipal o el que haga sus veces, en este momento en el que se pongan de acuerdo con el solicitante con respecto al nombre propio que se le asignará al nacido, lo que pondrá en conocimiento del encargado del registro respectivo para la inscripción correspondiente. El legislador no se acordó del registro del nacimiento en el extranjero, que lo hará el cónsul de carrera o jefe de misión diplomática, y no hay jueces en el extranjero. Si no se pusiere de acuerdo, el solicitante tendrá derecho a recurrir en un plazo de 15 días contados a partir de este mismo día ante el juez de primera instancia que conozca de lo civil, de la misma jurisdicción de la alcaldía donde pretendió inscribir al nacido, para que el juez, oyendo a ambas partes, resuelva sumariamente. Cambio de nombre propio. Según el artículo 28 de la Ley de Nombre de la Persona Natural, no produce cambios en obligaciones y derechos. El artículo 28 establece literalmente: el cambio de nombre no extingue ni enfoca las obligaciones ni derechos de otras personas. En comentario a este artículo es que no hay consecuencia por variación de nombre. Y como dice el artículo, no se alteran las obligaciones o derechos con el cambio de nombre. El único derecho que se modifica es el nombre que tenía, pues este no se podrá seguir usando. Cambio de apellido.
El cambio de apellido en El Salvador está regido por la ley del nombre de la persona natural. En el artículo 16 establece que solo cambiarán en los casos que dicha ley lo prescriba y de manera que ésta lo señale. Los casos por los cuales se puede cambiar están determinados en los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 39 y 40 de la ley del nombre de la persona natural. El cambio por reconocimiento voluntario de la paternidad posterior a la inscripción de la partida de nacimiento. Artículo 18 de la ley del nombre de la persona natural. Al igual que el artículo que trata del establecimiento de la filiación paterna por el juez, aquí que es voluntariamente se hará lo mismo en relación al cambio de los apellidos, cancelando la partida inscrita para que no haya evidencia que el reconocimiento de la paternidad se hizo posterior a la inscripción, que se hiciere en otras personas. La referencia al motivo del cambio en este artículo está bien, no así la alusión a la cancelación de una partida, que es la materia de un reglamento. Cambio por adopción en el artículo 19 de la ley del nombre de la persona natural. Acerca del apellido del adoptado ya hemos hablado en este trabajo, en el apartado de la formalización del apellido, pero aquí abordaremos a la adopción como causa de cambio. En el cambio del apellido al adoptado se da por la necesidad de integrar al adoptado a su nueva familia. Según la ley del nombre de la persona natural, no es una obligación, sino una facultad, pero como ya dijimos, en el Código de Familia será obligatorio, pues la disposición del código mencionado derogará tácitamente el artículo 19 de esta ley y de toda la ley de adopción. Cambio por contraer matrimonio. En referencia al apellido de la mujer casada, la ley dice en el artículo 21 de la ley del nombre de la persona natural que ella podrá seguir usando sus apellidos de soltera o agregar a continuación de su primer apellido el primero del cónyuge procedido o no por la partícula de. Como vemos, le da solo dos opciones de cambio de usar un apellido del cónyuge o un apellido de los que le pertenecen a ella. No podrá usar los dos que ella tenía antes de casarse. Para finalizar, hablaremos sobre la enmienda por error en el nombre, según el artículo 40 de la ley del nombre de la persona natural. Los encargados del registro civil que constaten en que un nombre se ha asentado con error podrán enmendarlo siempre que lo solicite el interesado y se compruebe el error con un documento público. Esta ha sido la participación del grupo número 8 que tuvo como tema la ley del nombre de la persona natural. Muchas gracias.